El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Vamos a dar inicio a nuestro discipulado el día de hoy. Vamos a compartir la palabra. Hoy nuestro discipulado se llama La Sazón de la Tierra. Así es, la sazón de la tierra. Y a la luz de la palabra queremos compartir algo que quizás es muy básico, pero que necesitamos realmente asimilar para poder ser agradables a Dios, de tal manera que nos vamos a fundamentar en la palabra, en esto que es la sazón de la tierra, que vemos que es la sal. Entonces fundamentémonos en el nombre de Jesús en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 9, verso 50. Marcos 9:50. Dice la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones a todos, y que después de este saludo vamos a leer entonces la palabra. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Versículos como este lo hallamos en 3 de los evangelios. Me parece que es Mateo, Marcos y Lucas. Pero siempre que vemos estos versículos, como que da una perspectiva diferente, ¿verdad? Entonces el Señor estaba aquí en su parábola hablando, haciendo esta comparación de la sal con nosotros, y ciertamente Él dice que somos comparados con este sazonador, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una palabra de oración y luego conversamos un poquito, y el que en el Espíritu Santo nos da. Padre, te damos gracias por tu palabra en este hermoso día. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento, la sabiduría, para que podamos conversar a la luz de tu santo libro, y que sea de edificación a los oyentes, a los hermanos y amigos. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por la vida, el aire, la provisión, la protección. Bendecimos a la audiencia de este canal y de este muro en Facebook, las redes sociales, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, la sazón de la tierra, que sería entonces este ingrediente, ¿verdad? La sal de la tierra, que el Señor dice aquí. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces aquí nos hace una referencia, el Señor nos da una referencia cuando habla de la sal, y es lo primero que tenemos que ver, que por ejemplo dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces ahí ya nos dio una referencia. Como quien dice, ¿verdad? Si hay paz, es que hay sazón, es que hay sal, ¿verdad? Con la cual somos comparados. Entonces una de las cosas, este es un fruto del Espíritu, la paz. Cuando dice, y tened paz los unos con los otros, este es un fruto del Espíritu, la paz. Y como quien dice, ¿verdad? Que si nosotros tenemos ese fruto del Espíritu Santo, entonces vamos a poder sazonar, vamos a poder hacer un buen papel. Y yo le comentaba que en 3 versículos, en 3 evangelios, aparece esta connotación, esta parábola aquí del Señor, ¿verdad? Pero en los 3 da una perspectiva distinta. Por ejemplo, hemos leído Marcos, ahora Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Mire, aquí ya no habló de paz. Aquí ya no dijo, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí no, aquí ya dice que la sal, si se desvanece, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, ya hace una connotación distinta, pero más confrontativa. Entonces eso nos da la idea que es como una involución, pues. Decía que la sal va perdiendo su sabor poco a poco. Y nosotros como hijos de Dios, como su pueblo, podemos ir perdiendo también esa gracia poco a poco si nos descuidamos. Somos el sazonador de la tierra, somos la sal. ¿Para qué sirve la sal? Para sazonar. ¿Cómo es un plato de comida literal, hermanos y amigos? ¿Cómo es un plato de comida sin sal? ¿Cómo es un plato de frijolitos, verdad? Tan deliciosos, bendecidos, pero sin sal. Hermano, no se los come uno, no le gusta, el paladar pues no le agrada, sin sal. Entonces imagínense cuántas comidas se pueden comer y si no se les pone el sazonador, no se les pone esta sal, ¿cómo es al paladar? Entonces no sabe bien. Y el Señor nos compara con la sal y dice que eso somos aquí en esta tierra, en este mundo. Y que tenemos que sazonar, que tenemos que darle su sabor. No tenemos que ser insaboros ni insípidos, porque estaríamos perdiendo entonces la sazón, nos estaríamos desvaneciendo. Entonces, ¿con qué será salada? Y ahí dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada. Pero yo lo veo como una involución, que estando desde el lugar de Dios se puede involucionar si nos descuidamos y llegar a estar en el atrio insípido, ya sin sabor, sin esa gracia, como decíamos. Ahora mire el tercer versículo, que es el Evangelio según San Lucas. Lucas 14, 34 y 35, que dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí ya le da una otra perspectiva, ¿verdad? Y ya dice que es para el muladar, por ejemplo. ¿Qué es el muladar? El muladar en la Biblia es un basurero, es la basura. Pero aquí dice ni para la tierra ni para la basura, ni para el muladar, es útil. Y dice la arrojan afuera. Como cuando este concepto arrojan fuera, es como cuando se dice que se encontró a un personaje en una parábola siempre que Jesús narró, y dice que estaba sin vestido de bodas. Y dice que se le acercó el rey y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y dice que él no supo qué decir y cerró su boca porque no supo qué decir. Y dice que el rey dijo a sus sirvientes que lo ataran de pies y manos y lo echaran afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, a las tinieblas de afuera. Por eso le decía, es una involución. Nos han dado su gracia, Él nos ha dado su gracia. Pero si llegamos a involucionar, si perdemos esa gracia, si la sal pierde su sabor, pierde su sazón, se desvanece, entonces mire hasta dónde puede ir a parar la sal. A las tinieblas de afuera, a arrojarla afuera. ¿Por qué? Porque no sirve ni para la tierra ni para el muladar. Y entonces eso nos da la certeza de que el Señor nos está diciendo en estos versículos que no debemos involucionar, que debemos de cuidar la gracia, debemos de cuidar la sazón. Como sal debemos de darle sabor a esta tierra, a este mundo, a la sociedad en medio de la cual vivimos. Eso, ahí habría que hablar bastantes cositas en lo que son estos 3 versículos, miren. Porque aquí empezamos la sazón de la tierra, que es la sal. Somos nosotros. Y aquí comenzamos a ver que el Señor nos dice, tengan paz, tengan los frutos del Espíritu, en otras palabras.
O sea, sean gente sal con sabor, gente espiritual. Pero después vemos que aquí empieza a involucionar y dice, aquí si la sal se desvanece, dice que solo es para ser pisoteada por los hombres. Es cuando se pierde la credibilidad del testimonio, cuando ya los hombres se burlan, se hacen escarnio, rechazan, desprecian. Pero ahí sería perder la gracia de Dios. Y aquí este otro que decíamos, que es cuando es echado a las tinieblas de afuera, lo arrojan afuera, no sirve para la tierra ni para el muladar. Eso ya es, las tinieblas de afuera es la tribulación. Pero no es, hay muchas cositas que entresacar ahí, pero no es ese el punto que quisiera enfatizar, así que voy a continuar aquí. Connotación en el griego jalás, que es sal. Mire, el griego jalás, sal. Pero fíjese que significa ahí en el griego, en la palabra nuevo testamentario, prudencia. Prudencia. Eso significa sal. Entonces como que el Señor estuviera diciendo, ustedes son la prudencia. La prudencia es una especie de sabiduría, hermano. Digamos, en lo que es la doctrina se ve la sabiduría como en 7 facetas. Y una de ellas es esta, la prudencia. Ya lo vamos a platicar un momentito más, lo vamos a ampliar. Pero aquí en el griego es prudencia. Y entonces yo le quiero leer 1 Reyes 4:29. Y mire, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Mire, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Amén. Cuando Salomón, su comienzo, ya que era un rey muy prudente, y esa sabiduría, esa prudencia que simbólicamente representa la sal, que Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces quiere decir que Dios a nosotros lo que nos ha dado es que seamos prudentes. Nos ha dado esta clase de sabiduría para que nosotros podamos administrar y podamos sazonar. ¿Y cómo vamos a sazonar? Vamos a sazonar con nuestra boca, con nuestras palabras. Ya va a ver por qué. Porque la sabiduría, la prudencia que nosotros hablamos es lo que vamos a ministrar a nuestra familia, a la gente, a los que nos rodean. Entonces, y aquí dice que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva ya bíblica, ¿verdad? En la palabra, esa sabiduría. Mire cómo dice Proverbios 2:3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Entonces, quiere decir que hay que buscar esa prudencia. Bueno, esa inteligencia, pero a la prudencia eres tu voz. Pero mire con qué la relaciona. A la prudencia eres tu voz. Con la voz. Con la voz. Con la boca, con la lengua, con los labios, y la prudencia eres tu voz. Entonces nuestra boca tiene que estar llena de esa prudencia, de esa sal, de esa sazón. Y por eso decíamos que si somos la sal de la tierra, como decía la parábola de Jesús, entonces nosotros tenemos que sazonar, tenemos que darle sabor a los que nos rodean, a los que nos oyen, con nuestra boca, nuestra voz, porque esa es la sal. Y entonces de ahí que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Estos versículos son como referencia, solo para ver que la prudencia va relacionada con la boca. Mire Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces cuando dicen tu propia prudencia, quiere decir que uno puede tener su propia prudencia, pero ya no sería la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Y acuérdense que el Evangelio, la epístola de Santiago, el apóstol Santiago dice que hay sabiduría de lo alto, sabiduría animal, sabiduría humana, pero hay sabiduría también diabólica. Amén. Entonces, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que no sea prudencia, que no sea sabiduría humana,
la que con nuestra boca compartamos o querramos edificar, sino que sea la sabiduría de lo alto, porque somos la sal de la tierra y necesitamos darle sabor, darle sazón, pero con sabiduría que salga de nuestra boca, con palabras que salgan de nuestra boca, que puedan edificar y que puedan ser de bendición, porque eso es lo que el Señor nos manda en su palabra. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la prudencia, la sabiduría va a salir de su boca. Amén. Es decir, tengo todo. Ahora ya sería aquí el papel de la iglesia de Cristo para sazonar. El papel del pueblo, pues, de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. Miren esto qué interesante. ¿Cuál es el papel nuestro para sazonar la tierra, la sociedad en la cual estamos? En el trabajo, en la universidad, en el colegio, instituto, escuela, en la empresa, en la misma iglesia. Entonces Dios le decía que hay 7 facetas de la sabiduría y una de esas facetas es esta, la prudencia. Amén, que tiene que salir de nuestra boca. Entonces, ¿por qué? Porque hay una sabiduría que Dios dice que le ha dado a los animalitos, que es una sabiduría que se llama biná. Y la referencia ahí para referencia, digamos, va la redundancia para enfocar eso es, dice que la palabra dice, mira la hormiga, y le habla a un perezoso y le dice, mira la hormiga, cómo es diligente, cómo en el verano almacena su alimento y en el invierno ya no sale. Pero ¿por qué lo hace? Porque le hace referencia a esa clase de sabiduría. Pero es una sabiduría, es una de las facetas que tienen los pajaritos, que tienen los perritos, los animalitos, que por su instinto, pues, ¿verdad? Ellos no tienen razonamiento, pero tienen raciocinio. Saben cuál es su plato, saben cuál es la hora de la comida, saben dónde tienen que tomar agua. Es una clase de sabiduría. Y así la hormiguita dice que almacena su alimento en el verano, porque en el invierno ya no va a poder. Mire, ¿quién le dice que haga eso en verano? Entonces, esa es una faceta de la sabiduría de Dios. Y entre esa hay, como decíamos, hay 7, ¿verdad? Y así. Pero esta que estamos platicando aquí es una sabiduría que tiene que ver con la prudencia. Me parece que la palabra en griego aquí es sakal. La palabra griega para decir sabiduría, esta sabiduría prudente o de prudencia, es sakal. Y es el concepto que se usa aquí, mire. Proverbios 10:13. Mire cómo dice Proverbios 10:13. Y mire siempre cómo le va diciendo referencia a los labios, a la boca. Dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. Mire, en labios, en la boca del prudente se halla sabiduría. Malabara es para las espaldas del falto de cordura. Pero al prudente, mire, ahí aparece la sal otra vez. En ese símbolo hermoso, esa sabiduría, sequel. Aparece ahí, dice que eso está en los labios del prudente, esa sabiduría. Por eso le decía, mire, pues, en los labios del prudente se halla sabiduría. Entonces quiere decir que la prudencia sí es una sabiduría. Y es esta que le estoy mencionando. Esta es la que estamos hablando. Esta clase de sabiduría prudente, sequel, que es la palabra creo que es la palabra en el hebreo, ahí en el Antiguo Testamento. Pero entonces, en los labios del prudente se halla esa sabiduría. ¿Para qué, hermano? Para sazonar, para hablar bien, para hablar palabras sazonadas con sal. Vamos a poner el versículo ahí. Para hablar palabras de bendición. Dale. Ahora, Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Miren, con los labios otra vez, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Se da cuenta? Es como que nos dijera el Señor en su palabra, no hablen tanto porque en las muchas palabras hay pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces hay palabras, hay cosas que no hay que decir ni que estar hablando. Amén. A la hora de estar con los cuates, a la hora de estar con los amigos que decimos, ¿verdad? Incluso entre el pueblo cristiano, hermano,
que se ponen a hacer bromas a veces, chistes de mal gusto, hasta con la Biblia. Entonces es una gran falta de respeto, pues, hacer chistes con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas así de esa clase que no agradan. No le agradan a uno de hombre, hermano, ¿cómo le puede agradar a Dios? Entonces hay que tener sal en la boca, hay que tener prudencia en los labios. Pero es esa sabiduría, y el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Son varios versículos, así que voy aquí poniéndolos. Mire, Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Mire, mas el hombre prudente calla. Es como cuando alguien menosprecia entre los amigos, otra vez, ¿verdad? Menosprecia a alguien. Pero hay ahí alguien que tiene sabiduría y todos se ríen y todos hacen escarnio, se burlan de un defecto, de un apodo, que también es malo. Y eso es no tener sal, eso es no tener prudencia. Pero dice, más el prudente, el sabio, ¿verdad? El que tiene sal, dice que mejor se queda callado. No se ríe a la hora que todos los demás se burlan del amigo, de la amiga, no lo menosprecia. No hace chiste, ¿verdad? De su condición humilde o de su condición humana. Entonces, eso es lo que es un prudente. Miren, más el hombre prudente calla, el que tiene sal, el que sazona, el que tiene esa gracia, no va a caer en tal error, porque la Biblia nos lo dice. Mire, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Cuando alguien menosprecia a la gente, menosprecia a su hermano, ese no es prudente, ese no tiene sal, ese está sin sabor, ese está involucionando. Ya nos dimos cuenta los 3 niveles en los evangelios de cómo se puede involucionar. ¿Se acuerda? El lugar donde tenemos que estar es cuando dice el Señor, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Pero ya cuando se involuciona, dice que la sal se desvanece y solo sirve para ser hollada por los hombres. Y el tercero dice que ya no sirve para la tierra ni para el muladar, y que solo sirve para ser echada afuera. Esa es una involución, y ahí es donde tenemos que tener el cuidado. Mas el hombre prudente calla. Mire este otro, Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira. Mire, carácter. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Mire, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O quien dice, el que no tiene sal, así se enoja, así se sube, como que es Alka-Seltzer, la ira. Y acuérdense que la ira es la puerta del diablo, porque por eso dice la Biblia, Efesios 5, Pablo dice, airaos pero no pequéis, sino de lugar al enojo, ni que el sol se ponga sobre nuestro enojo, no dé lugar al diablo. Amén. Entonces nos está diciendo que la ira no es buena. Entonces, airaos, está bien, si te vas a enojar, nos enojamos un rato, somos humanos, pero no llegar a la ira, porque la ira es la puerta del diablo. Entonces, pero aquí dice, mas el que no hace caso de la injuria, miren, es prudente. O sea, lo ofendieron, pero como él tiene sal, como él es la sazón de la tierra, como él es sabio, tiene prudencia. Entonces dice, no hace caso, no hace caso. Pero ese tiene la gracia de Dios, ese sí sazona su medio ambiente, la sociedad. Pero aquí vemos otra vez cómo está relacionado, mire, esto con la prudencia, que es la sazón de la tierra. Eso somos nosotros, hermanos, hermanas, iglesia de Cristo. Proverbios 17:2. El siervo prudente se enseñorea del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Entonces va a haber un premio, un galardón para el siervo que es prudente, que aunque es sirviente, pero es prudente de labios, de boca. Y entonces dice, se enseñará del hijo que deshonra, porque tal vez hay un hijo que sí era heredero, merecía el premio por ser hijo, pero como no fue prudente, perdió la herencia. Y el siervo prudente, el que sirve ahí en esa casa, se va a quedar con su herencia. Eso es lo que dice,
que compartirá con los hermanos la herencia. Mire qué tremendo, los galardones que da la prudencia. Ser la sal de la tierra, imagínense en lo eterno cómo no será. Que si somos la sal, si jugamos nuestro papel en esta tierra, ¿qué recompensa vamos a tener en la eternidad con el Señor? La herencia que nos van a dar. Y van a haber hijos que van a perder ese lugar, porque no fueron prudentes, no tuvieron sal en sí mismos, no tuvieron paz, los frutos del Espíritu, y fueron echados afuera. Ah, qué terrible, ¿verdad? Entonces, somos la sal de la tierra. Seamos prudentes con nuestra boca, sazonemos bien. Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras, mire, boca, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Mire, de espíritu prudente es el hombre entendido. Pero otra vez lo relaciona con la palabra. Mire, las palabras, dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces el prudente es entendido, tiene entendimiento de Dios. Amén. Ceñidos vuestros lomos, dice, los lomos de vuestro entendimiento, dice el apóstol, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ceñidos nuestros lomos del entendimiento, y que nuestro entendimiento no vaya con el del mundo, no vaya con el sistema, sino que nuestro entendimiento sea en el Señor, en su palabra, en su Espíritu Santo. Y eso es lo que se dice aquí. Mire, el de espíritu prudente es hombre entendido. Amén. Y son varios versículos, pero no es cansarlos, sino que solo entender que la sal de la tierra juega un papel muy importante. Cristo lo dijo, y que como hijos de Dios debemos de asimilar eso y entender que debemos de sazonar, debemos de saborizar el medio ambiente, el lugar en donde estamos, que Dios nos use, que nuestras palabras sean para edificar y no para destruir. Mire, por ejemplo, Colosenses 4:6, mire cómo dice el apóstol Pablo aquí. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Mire cómo va relacionado con la palabra y la boca. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mire, hay sabiduría en esto. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo creo que es el versículo final aquí, y lo vamos a dejar ahí. Quiero ver. Sí, es aquí el final. Y encomendémonos a Dios y pongamos nuestra boca en las manos del Señor, porque con esa sazonamos, con esa salamos la tierra. Amén. Según lo que hemos aprendido en los evangelios y las parábolas que Cristo narró. Nuestra boca juega un papel muy importante para hacer la obra de Dios. Hay que hablar del Señor, hay que hablar de la doctrina, de la sana doctrina, hay que evangelizar, hay que hacer la comisión y no hacer cosas que no tenemos que hacer con nuestra boca, ¿verdad? Porque a veces no se hace la comisión del Señor, sino que se hacen otras cosas. Entonces, que Dios nos ampare, hermanos, y nos ayude y nos derrame de su gracia, y que sigamos siendo la sal de la tierra, y que sazonemos esta tierra, que sazonemos las vidas. Como dice aquí, mire, sea vuestra palabra con gracia. Ahí está, sazonada con sal. Para hablar hay que tener gracia, porque va entonces sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, con sabiduría, con prudencia. Entonces, que el Señor nos dé esa gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra, este sencillo discipulado, quizás sencilla enseñanza, pero que al final de cuentas vemos que esto nos puede dar amplia entrada en la eternidad, en tu reino glorioso, si sabemos ubicarnos, si sabemos estar en el lugar correcto, en la que tú nos has dicho que somos, el papel tan importante que tenemos en la sociedad, en esta tierra, con los amigos, con los hermanos, con la familia, de cómo debemos hablar y cómo debemos comportarnos con nuestras palabras, nuestros labios, para la edificación, Señor, y no para destrucción. En el nombre de Jesús te pedimos por los niños, las niñas, por los jóvenes, las señoritas, los
adultos, ancianos, y que podamos usar nuestra boca con un canal de bendición para edificar y para hacer tu obra, Señor. Los hermanos, hermanas, la iglesia en general, los amigos, amigas que nos puedan oír, los bendecimos en el nombre de Jesús con esta palabra, y que seamos realmente la sal, la prudencia, la sabiduría de esta tierra. En el nombre poderoso de Jesucristo, que tu Santo Espíritu unja nuestras palabras para saber nosotros agradarte, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, será hasta una próxima. Ese fue el consejo para hoy y seguiremos en otra ocasión. Amén.